Bueno, ya vamos a comenzar. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este evento. Nuevamente les recordamos que esta sesión será grabada porque prefieren mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia. Agradecemos su presencia en esta jornada de conciencia ambiental 2021, que está organizada por los grupos estudiantiles Axon CCM, Hyper CCM, Terra CCM, Ecozona Esmeralda, Nautilo CCM y Patitas Azules CCM. Lo hacemos con un objetivo de generar conciencia ambiental mediante distintos ejes importantes para su entendimiento y aplicación. Es por esto que durante estas 2 semanas se ofrecieron conferencias acerca de distintos temas relacionados al cumplimiento del objetivo anteriormente mencionado. Y hoy será el último día. Sin embargo, aún habrá más que puedan checar en nuestras redes sociales si gustan seguirnos. Y les recordamos que el contenido de la sesión y mensaje es responsabilidad del expositor y no necesariamente transmite los ideales y objetivos de la institución de grupos estudiantiles organizadores. El día de hoy nos acompaña Liliana Gómez. Ella es una investigadora de la Universidad de Oriente, Cuba. El día de hoy nos platicará un poco sobre su investigación en el desafío ambiental, sus enseñanzas a partir del COVID-19. Dada la situación que todos vivimos hoy en día, será una plática muy enriquecedora y que nos va a poder permitir aprender más sobre cómo eventos como este se relacionan con nuestro impacto medioambiental. Así que sin más preámbulo, le paso el micrófono virtual a la ponente de hoy y muchas gracias. Un saludo a todos, agradeciendo poder compartir con ustedes este espacio para impartir la conferencia El desafío ambiental en tiempos difíciles, las enseñanzas de la COVID. Bueno, esta conferencia ha sido preparada a partir de un artículo que he publicado en el año 2020 en la revista Medizan. Les dejo en el borde superior la referencia por si alguno quiere revisar el artículo completo. No sé exactamente decir cuándo empezó nuestra odisea, la que hemos vivido estos 3 años, pero voy a poner esta gráfica donde se explica que en el 8 de diciembre del 2019 se reportaron los primeros casos de bronconeumonía oficialmente el 26 de diciembre. Se reportan por Yi Xianshan, una neumóloga, los casos que oficialmente se reportaron. Apenas un mes y 22 días después, la OMS estaba declarando que era una emergencia pública. Llama la atención en que muy pocos días después de haberse detectado el brote, ya estaba afectando al mundo. Durante 2019, 2020 y 2021 hemos escuchado muchas veces palabras como virus, pandemia, gripe, mascarillas, coronavirus, SARS-CoV-2 y otras que vendrán a su mente como el confinamiento, las vacunas, la sindemia, que es un concepto que se ha retomado también en esta época, y en general la crisis que estamos viviendo, que es una crisis, y voy a tomar las palabras de Ignacio Ramonet, estamos padeciendo en nuestra propia existencia el efecto mariposa. Alguien al otro lado del planeta se come un extraño animal y 3 meses después, media humanidad se encuentra en cuarentena. Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar al conjunto. Y tomo estas palabras de Ignacio Ramonet, después voy a referir otras, porque estamos viviendo una crisis epidemiológica, pero más que una crisis epidemiológica, creo que esta crisis se ha estructurado por nuestras mismas acciones a través de los años, y eso es lo que voy a tratar de demostrar durante mi intervención. Si analizamos este gráfico de Narde Pedro, que tiene las pandemias y las epidemias más letales de la historia, podemos ver que en el caso
del SARS-CoV-2 se distingue la zona de expansión tan grande que tiene, que es lo que está punteado en rojo. Pero bueno, en el caso de la cantidad de muertos todavía sigue siendo histórico el caso de la peste negra. Este gráfico, que a mí me gustó mucho particularmente porque tiene la zona de expansión, los números de muertos en millones, máximos y mínimos, creo que podemos complementarlo con otros gráficos que más adelante vamos a presentar. La COVID, en este gráfico podemos ver que distingue de los demás por su expansión. Y retomo a Ramonet cuando dice que es un hecho social total porque convulsa el conjunto de relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Y quiero que reflexionen sobre esto porque al ver los países y territorios con casos confirmados de COVID, miren que en el mundo prácticamente no podemos excluir ningún sitio. Es decir, que aquí, claro, vivimos en otros momentos, este mundo está muy interconectado, pero estamos viviendo un hecho social total. Repito, un hecho social total. ¿Cómo se ha ido estructurando la crisis ambiental y epidemiológica que enfrenta hoy el mundo? Y fíjense que aquí, pues miren, en estos gráficos que les anunciaba con los que iba a complementar mi intervención, estoy exponiendo la historia de las pandemias porque creo que hay que aprender del pasado. Por cierto, en el momento en que capturé de Infobase de la OMS el gráfico de las pandemias más letales, estábamos en 7.000 muertes. Hoy estamos en prácticamente 5 millones de muertos, de fallecidos, de seres humanos que no han sobrevivido a la COVID. Los contagios están aún creciendo en 50 países. Ha habido menos contagios reportados y muertes recientemente en algunos países, pero aún están creciendo en 50 países. Creo que las historias de vida que tenemos son terribles en cada uno de nuestros contextos. Vamos entonces, refiero otra vez la peste negra. La peste negra causó 200 millones de muertes aproximadamente. Fíjense que en el gráfico de las pandemias más letales vamos a ver que es la esfera más grande. Pero yo me voy a ir acercando poco a poco a todo lo que hemos vivido. Fíjense cómo en el gráfico, en el otro gráfico que es de la historia de las pandemias, vemos en los años 500, 1000, 1200, 1400, pero vean la concentración de eventos que hemos vivido, eventos epidémicos de 1750 hasta la fecha. Quiero que vean eso porque miren que ya los años no son tan esporádicos, sino ya hay 1750, 75, 800, 825. Quiero que se fijen en eso porque recuerden que hay hechos sociales vinculados al desarrollo que van a configurar, bueno, el crecimiento de las ciudades, la revolución industrial, que van a configurar nuestra forma de vida actual. Entonces quiero que vayamos aprendiendo de el pasado y de lo que hemos vivido, que hemos aprendido hasta ahora de esto, de todas estas epidemias que se han vivido en el mundo. Y las cuestiones ambientales están ligadas a la emergencia de las epidemias. Estas son las dos preguntas con las que voy a conducir las próximas palabras que voy a decir. Vamos a empezar por la peste negra o peste bubónica, que tuvo dos eventos, uno entre 1347 y 51, ojo, 4 años, y otro de 25 años en 1885 hasta 1920. En el primer caso estamos hablando de más de 40 generaciones, 674 años. Digo más de 40 generaciones porque el tema de las generaciones es un poco complicado. Unos autores dicen que cada 15 años sale una generación, otros que 20. Yo soy conservador en este sentido. El origen, la bacteria Yersinia pestis,
es la epidemia más letal del medioevo, origen zoonótico, ratas, pulgas, relacionada con las condiciones higiénicas, y lo más importante es que aún se registran brotes esporádicos, pero ya con menor impacto. En aquella época de las pandemias fallecieron en Europa durante la primera oleada 25 millones de personas y entre 40 y 60 en África y Asia. Y fíjense en esto, en ciudades como París o en Florencia, Italia, murió la mitad de la población. Miren el impacto demográfico de esta peste negra. En España la población pasó de 6 a 2,5 millones de habitantes, lo que supone una pérdida del 60 al 65% de la población. Y fíjense cuántos años pasaron, porque fue en 1894 que se aisló en Hong Kong el bacilo que lo causaba, 9 años después de la segunda crisis. Y en 1905 se tienen las primeras evidencias del papel que habían desempeñado las pulgas y las ratas. Esta peste negra tuvo gran impacto demográfico, hubo muerte, miseria, hambruna. Los campos aparecieron como desiertos porque las personas morían y abandonaban algunos los lugares donde vivían. Se reconfiguró la vida social y dejó una enorme huella psicológica. Los muertos no solo fueron por contagio, también murieron por abandono y por la falta de recursos básicos. Yo quiero que cuando vaya hablando, vayan haciendo un parangón, es decir, una comparación entre lo que está pasando hoy con la COVID y lo que ha pasado con estas epidemias de las que voy a hablar. Tuvo gran impacto también en la ciencia, la medicina, la literatura y la pintura. Y yo les traigo aquí estas famosas imágenes de que parecían picos de aves. Nosotros tenemos hoy mascarillas, pero esto era lo que se usaba cuando la peste. Y aquí tienen un cuadro de Peter Bruegel, El triunfo de la muerte, para que vean cómo también causó impacto en la pintura. Cuando estuve preparando la conferencia y el artículo, yo me estaba leyendo el Decamerón, releyendo el Decamerón, y encontré esta frase: con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino y la hermana al hermano, los padres y las madres evitaban visitar y atender a los hijos. Y miren, esto me conmovió bastante porque afortunadamente yo no he tenido esa experiencia en mi país, pero sí he visto imágenes desoladoras de abandono de personas con la COVID-19. Cuando leí a Giovanni Boccaccio, pues me estremeció bastante, porque esto mismo él lo estaba describiendo que pasó en aquel momento. En la peste de Atenas, año 428 a.C., la cual se asoció a grandes aglomeraciones, calores, guerras. El historiador Tucídides, en su obra La guerra del Peloponeso, aquí les traigo una imagen, narraba: los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, eran los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Los pájaros y los animales carnívoros no tocaban los cadáveres, a pesar de la infinidad de ellos que permanecían insepultos. Primero, quiero que en este texto de Tucídides, esta imagen de este personaje, porque es un personaje, es Li Wenliang, y es el médico que reportó de forma no oficial los primeros casos de COVID y que falleció. Entonces esto también me recordó a este médico y a otros muchos que han muerto por exponerse al virus durante la COVID-19. Los invito a que se lean la historia de Ai Feng, Li Wenliang y Zhang Yixian en los albores de la pandemia COVID-19, para que sepan la historia de estos tres médicos y el destino de cada uno de ellos. Creo que es importante también estar bien informado. Vamos a pasar entonces a la viruela en 1520. El virus de la variola, la mayor y la minor, porque es un posviridae de la familia Posviridae,
que tuvo una epidemia con, o sea, una variante con una infección máxima, que fue la variola mayor, y otra con síntomas menos marcados, que fue la variola menor. No se asocia hasta ahora a ninguna zoonotia. La transmisión fue humano-humano. Estuvo relacionado también con las condiciones sanitarias. Estamos hablando de más de 20 generaciones, 501 años atrás. Erradicado desde 1977, ojo, 181 años después del descubrimiento de la vacuna. Y aquí quiero hacer un reconocimiento y una mención a Edward Jenner, que en 1796 descubre la vacuna, y su aplicación fue el mayor éxito de una inversión pública. Ojo, 276 años después del brote de 1520. Si bien se relaciona la viruela con esta fecha, 1520, hallazgos históricos sugieren que el faraón Ramsés V sufrió de viruela en el 1145 a.C. Por tanto, ¿qué debemos aprender del pasado? Que hay reemergencia de epidemias cuando todavía no, o sea, puede que desaparezcan temporalmente, pero cuando aún no tenemos inmunidad total para un virus determinado, puede haber reemergencia de estas epidemias. La viruela tuvo un gran impacto demográfico, causó la muerte del 90% de la población nativa americana. Ojo, con esto hay polémica. Hallazgos recientes han hecho que esta afirmación sea un poquito polémica. Desfiguró a muchas personas por pérdida de tejido, causando impacto psicológico, y también tuvo impacto en las artes y en la vida social. Quiero reconocer aquí a Edward Jenner, el médico británico que contribuyó con el descubrimiento de la vacuna a erradicar la viruela. Y también quiero mencionar una historia, que es una historia real, y convocarlos a que hagan otra lectura, Los niños de la viruela, de la periodista española María Solar, en la que relata una historia real de 22 niños huérfanos que participaron en la llamada expedición de Balmis, Francisco Javier de Balmis y la enfermera Isabel Sendal, que llevaron en el cuerpo de los niños la vacuna de la viruela América. ¿Qué pasaba? Ustedes saben que vacuna viene, por supuesto, de vacuno de vaca, con una forma que es el nosode, es decir, con la misma pústula que tenía esta enfermedad, la manifestación en ganado vacuno. Se fueron inmunizando una serie de personas en Europa, pero no fue del todo efectivo el virus traerlo a América. Por tanto, este médico, Balmis, apoyado por Carlos IV, hizo una expedición que salió desde el puerto de La Coruña con 22 niños de un orfanato de La Coruña, de Galicia, y estos niños se fueron inoculando de dos en dos desde que salieron hasta que llegaron a América, para que tuvieran fresca la pústula y poder con esa pústula hacer el nosode e inmunizar a las personas. Bueno, y aunque parezca un poco cruel, gracias a esta iniciativa, más de 22.000 personas fueron en una primera campaña inmunizadas. A los niños, Carlos IV les prometió comida, vivían en unas condiciones difíciles en el orfanato, les prometió mucha comida durante la travesía, y les prometió además que serían entregados a familias de acogida que le iban a garantizar una buena vida. La mayoría de estos niños se quedó en México. No sé si conocían esta historia, pero creo que es muy importante leer este libro. Búsquenlo, de María Solar, porque es una historia bien bonita. Y por supuesto, este médico Balmis hizo muchas expediciones y pudo inmunizar en México, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Filipinas y en China. Llegó hasta China. Entonces, los niños se quedaron en México, y todos con familias de acogida en México. Entonces sigo, pero convoco a la lectura de Los niños de la vida. En el caso de las artes, pues miren, aquí está un cuadro que está en el Museo del Prado de Vicente Borras Avellán, donde se refleja el tema de la vacunación de los niños, y se llama así, vacunación de niños. Vamos a hablar entonces de la gripe española. La gripe española, que no es que solo estuvo en España,
sino que en España había más libertad de prensa y pudieron sacar toda la información durante los años 1918-1920. Estamos hablando de 2 años, más de 5 generaciones, 103 años atrás. Virus de la gripe A del subtipo H1N1. El reservorio natural de este tipo de virus son las aves acuáticas. Estuvo relacionado con la movilidad durante la Primera Guerra Mundial, y en 1920 pues el virus perdió letalidad y el brote desapareció. La mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía. Vayan relacionándolo con lo que vivimos hoy. Una de las últimas investigaciones publicada en el Proceedings of the National Academy of Science estableció que una de las razones de que aquella cepa del virus de la gripe fuera tan letal se debió a que los individuos de entre 20 y 40 años probablemente no habían estado expuestos al virus durante la infancia y no tenían inmunidad. Pero hay otra teoría que apunta que fue el transporte masivo de tropas comprendidas entre esas edades y sus condiciones de hacinamiento durante la guerra. Fue de gran impacto demográfico, produjo muchas muertes y tuvo también gran impacto en la prensa española. Le traigo unas fotos de algunos de los periódicos de la época para que tengan idea de algunos de los titulares. Y fíjense cómo se repiten las historias. Vamos a hablar entonces un poco más cercano a nosotros. Ya en 1980, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, provocado por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Estamos hablando de 51 años atrás, 3 generaciones. Origen zoonótico. Hay mucha polémica. Está relacionado con hábitos sexuales. Y fíjense que casualmente fue un 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente de 1981, que se dan a conocer los 5 primeros casos de VIH en el mundo. En 1983, estamos hablando 3 años después, el Instituto Pasteur aisló el VIH. Son 3 años después. Y el estadounidense Robert Gallo lo identificó como causante de la enfermedad. Este virus, si no se trata con antirretrovirales, tiene una mortalidad del 80%. Causó impacto y causa, hoy menos, pero causa impacto demográfico, muerte, aislamiento social, rechazo, estigmatización de homosexuales, y los tratamientos con retrovirales han logrado hoy reducir su evolución y hoy en día es para muchos pacientes una enfermedad crónica. Sigue siendo una pandemia con alta letalidad en algunos países en vías de desarrollo donde los enfermos no tienen la posibilidad de acceder a la medicación. Y aquí empezamos a hablar ya del tema de la vulnerabilidad, y más reciente, ¿no? O sea, más cercano a nuestra época. Bueno, y este es el gráfico de las pandemias de los últimos 100 años. Hemos hablado de la gripe española y del SIDA. Vamos a llegar entonces a la década de 1970. Y llegamos aquí y entonces vamos a mezclar ahora todo esto con el tema ambiental. Y en este sentido quiero decir que un esfuerzo por sensibilizar al mundo a favor de la protección ambiental y el mejoramiento del medio humano se proclama en 1974, el 5 de junio, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Medio Ambiente. Aquí tienen, les puse algunas de las pancartas con los lemas de estas celebraciones, pero vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Aquí tenemos 2 gráficas, o sea, está por una parte, desde 1974 hasta hoy, todo lo que se ha promovido por parte de la ONU con el tema del 5 de junio, y por la otra parte en rojo están algunos elementos que quiero resaltar. Miren, en la década del 70, es decir, cuando empezó del 74 a 1980, solo un futuro para nuestros hijos, solo una tierra, mientras se promovía el lema agua, recurso vital, se detectaban brotes simultáneos de filovirus en Sara y Yambuku, poblados cercanos al río Ébola. Y el virus
ébola toma su nombre de ese río. Fíjense y vayan al gráfico rojo, a la última parte, que el conocimiento que nosotros tenemos del ébola es del 2014 al 2016. Pero miren los brotes cuando se dieron. Y vuelvo a hablar del tema de la emergencia de esos virus contra los que no tenemos inmunidad desarrollada. En esta década también se habló de los asentamientos humanos, de un desarrollo sin destrucción. Hay lemas que debieron adoptarse de forma responsable como filosofía de vida y eso lo discuto en el artículo. También hubo una preocupación por la capa de ozono. Afortunadamente, el 16 de septiembre del 2019 ya se declara como Día Mundial del Ozono esa fecha a partir de entonces. Fíjense que ya en 1980, el 8 de mayo, quedaba erradicada la viruela y en la década del 80, es decir, de 1980 a 1990, el tema fundamental era el calentamiento global, amenaza global, pero hubo otros temas como agua subterránea, químicos tóxicos en las cadenas alimentarias, el tema de los residuos peligrosos. Se habló también en uno de los años, 10 años después de Estocolmo, no a la desertificación, entre otros. Sin embargo, este año, y después vamos a ver los que no saben lo que es el pangolín, 167.000 ejemplares de pangolín se exportaban a Estados Unidos. En la década siguiente, de 1990 al año 2000, decenas de miles de pieles de pangolines alimentaban el negocio de la moda, carteras, cintos, zapatos, alimentaban en general, después vamos a ver un poquito más del pangolín, es uno de los animales más traficados. El IPCC, en esa misma, o sea, el Panel Intergubernamental del Clima, afirmaba la responsabilidad humana sobre el cambio climático. Y esta década, por la vida en la Tierra, salva nuestros mares, abogó mucho por el tema de los mares. También se hablaba de los niños y el medio ambiente. Volvió a ser tema el cambio climático y la necesidad de una sociedad global. El tema de la paz, se cuestionaba si el desarrollo iba a durar, se habló de la familia, una tierra, una familia, solo una tierra, preocúpate y comparte. Y pasamos del año 2000 al 2010, a la década del 2000 al 2010, con un llamado que es tiempo de actuar. Conéctate a la cadena de la vida, nosotros la gente. Fíjense que cada uno de estos lemas es llevada la iniciativa por un país, siempre por un país. Aquí está, en este periodo de tiempo, aparece el SARS con 770 muertes en un año, perdón, ahí que es 2002-2003. La gripe porcina con 200.000 muertes, que es del 9 al 10, 2009 al 2010. Está el MERS con 850 muertes, ya en la década del 2010 al 2020. En esta década, muchas especies, un planeta, un futuro. Se habló de los bosques, de la economía verde. Este lema fue lanzado desde Brasil. Piensa, alimenta, te ahorra. 7 millones de sueños, un solo planeta. Y se habla de la lucha por la vida salvaje. Fíjense que en la lógica de la celebración, de esta celebración, se han ido estructurando una tras otra todas las grandes problemáticas ambientales. Por relacionar con países en la década pasada, por ejemplo, en el 2004, recuerdo que en Barcelona se promovió el lema "Se buscan mares y océanos vivos o muertos". En San Francisco, un año después, se convocaba a la planificación urbana con el tema de las ciudades verdes. Y ya en la década en la que estamos hablando, que es del 2010 al 2020, en 2011 se dedicó al cuidado de los bosques. En el 2012, Brasil promovió el tema de la economía verde, preguntando, ¿economía verde te incluye a ti?, en un contexto en que se agudizaba la polémica entre economía ecológica y economía ambiental. Un año después, se hablaba de la seguridad alimentaria
y del uso de los recursos naturales con el lema piensa, aliméntate y ahorra. Y bueno, ya en el 2014, como habíamos dicho, el mundo se movilizó con un nuevo brote de ébola, el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. Y entonces desde Angola, en el 2016, se convocaba a la lucha por la vida salvaje. Paradójicamente, en este tiempo crecía el tráfico de animales, factor clave en la ocurrencia de enfermedades zoonóticas, por supuesto. Las interacciones con animales silvestres portadores de patógenos se hizo cada vez más frecuente. Esto expone al hombre a enfermedades infecciosas oportunistas. Aumentaron las matanzas por pieles, colmillos, cuernos, escamas, a pesar de los enormes esfuerzos de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Estoy refiriéndome a la CITES, que siempre ha regulado el comercio transfronterizo. Se configuraba una máxima que algunos han podido comprender hoy. Para garantizar el bienestar humano es necesario realizar un cambio drástico en la relación hombre-naturaleza. Y ya en 2017, desde Canadá, se promovía el lema conectar a las personas con la naturaleza. O sea, como ven, todo este devenir de las preocupaciones ambientales ha sido bastante coherente. No así el actuar de las civilizaciones, de los hombres en el mundo. Esto de conectar a las personas con la naturaleza es la esencia de los asuntos ambientales y filosóficamente hablando viene siendo la preocupación original. Vamos a hablar también del lema sin contaminación por plásticos, que fue la preocupación de 2018. Desde China entonces, desde China se lanzó la convocatoria en 2019, unido por un planeta sin contaminación del aire, sin imaginar lo que ocurriría apenas 6 meses después, de junio a diciembre. En este periodo se socializaron soluciones innovadoras. Varios países incluso advirtieron que no contaban con infraestructura ni data suficiente para describir en contexto la problemática de la contaminación del aire. Esta contaminación se identificó como el mayor riesgo ambiental contra la salud, dando cifras de 7 millones de vidas cada año, la mayoría en la región de Asia y del Pacífico. Y en este año Antonio Guterres enfatizaba entonces que al mundo le hacía falta una economía verde y no gris. Y así llegó el 2020. Y a solo pocos días de finalizar el año, los casos de neumonía y nuestra pesadilla. El 5 de junio del 2020 pasó prácticamente inadvertido. Como pasó la despedida del año, como han pasado tantas cosas, porque el lema era quédate en casa, estuvimos todos confinados, hasta hace poco que los países, unos más que otros, han librado un poco este confinamiento. Entonces, ya en el año 2021, que es el que estamos viviendo, Colombia es el país anfitrión y se ha dedicado a la biodiversidad, porque por supuesto que la biodiversidad juega un rol crucial en la existencia humana. Esta también se inicia la década para la recuperación y restauración de los ecosistemas degradados. Por tanto, también es muy coherente toda la preocupación que existe. Pero vuelvo a decir, no es coherente nuestro actuar. Recuerden esto: agua limpia, aire puro, alimentos inocuos y nutritivos. Todo ello depende absolutamente de la biodiversidad. Y aquí hay una fórmula que creo que debemos aprender tanto del pasado como del pasado reciente. No podemos transgredir fronteras. Los animales salvajes hay que protegerlos, hay que conservarlos, hay que cuidarlos sin transgredir fronteras. Bueno, paradójicamente, dos animales reservorios naturales de SARS-CoV-2, lo cual está siendo investigado, fueron el centro de la polémica del origen zoonótico de la COVID, o sea, reservorios de SARS-CoV-2, el murciélago y el pangolín,
Ambos se asocian a los riesgos epidemiológicos que exponen al hombre, pero poco se habla de sus servicios ecológicos. Y los medios pueden configurar la forma de pensar y de actuar de los seres humanos. La presión mediática es muy importante y la forma de tratar los temas puede configurar, para mal o para bien, la actuación. Es por eso que hago alusión al desafío ambiental en tiempos difíciles. Mientras unos entienden la importancia de cada una de las especies que coexisten en este planeta, otros deciden exterminarlos, como ha pasado con poblaciones de murciélagos, porque son reservorios naturales del coronavirus. Y miren, si vamos a eliminar todo lo que es reservorio natural de virus, pues tendríamos que eliminar prácticamente todo, incluidos a nosotros mismos. Y miren aquí, del otro lado, el pangolín, un pangolín que se enrollan de una forma muy graciosa, pero es triste verlos así mismo congelados en los mercados. Vuelve a ser noticia aquel pangolín que fue furia de los influencers, de los diseñadores y de los seguidores de la moda en 1980 y 90. Vuelve a ser noticia ahora. Estos son controladores naturales de insectos y hoy se realizan grandes esfuerzos por conservar las poblaciones de pangolín mermadas a gran velocidad por traficantes ilegales. El interés ha sido fundamentalmente su carne y sus escamas, que se usan en la medicina tradicional china y la herbolaria africana para tratar enfermedades que van desde el nerviosismo excesivo, por ejemplo, al llanto histérico de los niños, o la malaria, la sordera, el reumatismo, incluso asma, acné, cáncer. Y es triste que el feto de pangolín es muy valioso porque es consumido para tratar problemas de virilidad, incluso para ayudar a las madres durante la lactancia y a su lactancia. Y todas estas creencias han contribuido a que hayan mermado las poblaciones de pangolín. Y por increíble que parezca, comer carne de pangolín es símbolo de riqueza y existe una creencia de que mejora la salud, por tanto, muchas personas lo consumen. Los murciélagos son más conocidos, pertenecen al segundo grupo más diverso de mamíferos en el mundo, son organismos clave en ecosistemas tropicales, contribuyen con tasas de regeneración y diversidad, al reciclado de nutrientes, a la transferencia de energía, al control de plagas de insectos y dispersan semillas y son polinizadores y contribuyen por su gran movilidad a la distribución espacial y la estructura genética de poblaciones de plantas. Son considerados además indicadores de calidad ambiental. Exterminar estos animales es alterar el equilibrio ecológico y en consecuencia exponerse a lo desconocido. Aquí tengo algunos gráficos y fotos. Lo primero es para que sepan que es un pangolín. Su lengua mide prácticamente más que su cuerpo, que 1 kilo de carne de pangolín costaba hace un tiempo $70, ahora cuesta un poco más. Come 70 millones de hormigas al año, es el animal más traficado del mundo y sus escamas se usan como falso remedio en muchas ocasiones. Aquí tienen a un pangolín con su cría en la foto de abajo y como ven arriba, los mercados de pangolín son miles de estos ejemplares, tanto congelados como frescos. Lo más curioso es que aunque se han, vamos a decir, ensañado con estos dos reservorios naturales, hay unas investigaciones recientes que demuestran que 1/3 de la población de ciervo de cola blanca en Estados Unidos tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo cual abrirá nuevos cuestionamientos, nuevas investigaciones y nuevas teorías sobre los reservorios naturales de SARS-CoV-2. Y bueno, se nos fue el 2020, aprendimos todo lo que puede haber en un estornudo, aprendimos el valor de las máscaras, aprendimos a que es fácil que se pierda, o sea, la capacidad de un sistema de salud que no dé abasto, si no se ponen medidas de contención efectivas. Aprendimos la pesadilla de los asintomáticos, eso se venía configurando desde el SIDA, donde había campañas, incluso el SIDA no tiene rostro, para que las personas entendieran
sobre el riesgo enorme de contagio por personas asintomáticas, aprendimos también que en muy poco tiempo hemos tenido muchas vacunas disponibles, más o menos efectivas, pero vacunas y además candidatos vacunales. Lo triste, y ahí están las fotos de un mercado con murciélagos, con una expresión en su faz y en su rostro bastante triste, cómo se consumen animales en estos mercados, además en cantidades, se hacen matanzas criminales. Y esto, por supuesto, no solo es algo muy terrible, sino que es algo que compromete nuestra vida. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas. Llegó el 2021 y hemos aprendido que hay que tener cuidado con los reservorios, por supuesto, el origen zoonótico de muchas de estas epidemias, lo cual no quiere decir que hay que exterminar estos animales, sino que hay que tener cuidado y hay que conservar las fronteras, porque hay un costo por transgredir estas fronteras, estas personas que comen hígado de marmota o riñones de marmota, que comen chimpancés, que no tienen ningún escrúpulo en comer incluso animales vivos y hay muchos otros animales, solo aquí puse los dromedarios, los murciélagos y el chimpancé con una foto de Raven, uno de los chimpancés que hizo época en el mundo porque está catalogado como el más exitoso corredor de bolsa. Hasta ahí llegamos los humanos, este chimpancé tirando un dardo y dando en una pared donde había colocado varios negocios, sabía, o sea, por ahí es que sacaban dónde había que invertir o no. Estas son las cosas esas excentricidades que nosotros hacemos utilizando a los animales de vida salvaje. Y este chimpancé, que está al otro lado, que está enfermo además, en estos momentos se está analizando porque puede ser al revés. Puede ser que una de las enfermedades que estén teniendo sea causada por la interacción con humanos. Eso no está demostrado, pero bueno, es algo que tampoco podemos olvidar, que no es solamente ver el daño que nos pueden hacer los animales, sino el daño que podemos hacerle nosotros a ellos. Por eso hay un costo por transgredir fronteras. Hemos aprendido también que todas las epidemias se han asociado a grandes crisis y que han dejado grandes enseñanzas. Por eso estoy hablando del desafío ambiental y de las enseñanzas de la COVID. Pero queda mucho por aprender. La dimensión social tiene una relevancia que hay que tener en consideración en todas las epidemias, en todas las crisis. El tema de la atención a grupos vulnerables, la protección social, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, la garantía de los servicios básicos y la seguridad alimentaria. Recordemos, voy a hablar luego de la percepción, en qué momento llegó a América Latina la COVID. Recordemos que no podemos atender solo la COVID, sino hay un cuadro epidemiológico base en muchos lugares, pero además están los cambios climáticos, están todas las crisis sociales, recordemos las caravanas de migrantes, recordemos los sismos, las fuertes lluvias, los volcanes en erupción, es decir, que estamos en escenarios multirriesgo donde la COVID es solo un punto que hay que atender en su interacción con todo lo demás. El tema de la percepción, que lo pongo en rojo porque hay que atenderlo, nosotros tenemos una investigación que concluimos en el 2020 y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas importantes que salieron a la luz. Tanto la ilusión de invulnerabilidad como otras manifestaciones como la infravaloración del riesgo contribuyen a que no sea efectivo el manejo epidemiológico, a que sea difícil manejar la crisis. Otro de los hallazgos que tuvimos es el valor de estar informados y de la selección correcta de las fuentes de información, así como en este otro caso que se preguntó sobre los condicionantes de los modos de actuar y sale a la luz el tema de los niños y jóvenes
los cuales no tienen un adecuado manejo, o sea que hay un problema en el manejo familiar de estos niños con una corresponsabilidad de los adultos. Esta disrupción que nosotros tenemos entre el conocimiento, porque hicimos una encuesta y prácticamente todo el mundo conocía sobre la COVID, sin embargo no actuaba de manera coherente. Esta irresponsabilidad, esta falta de percepción contribuyó a esta disrupción entre el conocimiento y el actuar, tanto como la falta de control o los fallos en los mecanismos de control, los problemas culturales, la mala educación, incluso la ignorancia sobre el tema. Otro de los aspectos que queremos compartir es el tema de los relacionado con la configuración perceptual, los aspectos sociopsicológicos. Detectamos que hay sensaciones en conflictos que justifican la inestabilidad emocional que pudiera estar generando esta situación epidemiológica. Sabemos los seres humanos somos sociales, el aislamiento siempre nos va a traer un problema. El aislamiento de los seres humanos no está ligado a la felicidad, al contrario, porque nosotros necesitamos interactuar. Nosotros somos seres que necesitamos vivir sensaciones de bienestar, sensaciones de intercambio como seres sociales. Detectamos que hay mucha molestia, mucha angustia y mucha preocupación. Claro que en el caso de Cuba, detectamos también que hay sentimientos de confortación que sugieren confianza en el manejo epidemiológico a nivel de país, lo que no se da necesariamente en otros contextos y en otros muchos sí se da. Esto se ha manifestado también con el tema de las vacunas, que lo estamos viviendo en todo el mundo, mientras hay países que tienen una alta tasa de vacunación de sus habitantes, hay otros con una tasa muy baja o prácticamente sin ningún esfuerzo. Bueno, y aquí aplicabilidad de las categorías básicas para la gestión de riesgo en el manejo de la situación generada por la COVID-19. Trazamos algunas pautas y explicamos algunas amenazas que enseguida dejaron de ser potenciales para ser reales, como que la cepa iba a mutar y ser más resistente o con mayor poder infectivo, o como que la enfermedad se iba a ser endémica en alguna región. Todos los impulsores del riesgo, cambio climático, contaminación, los conflictos persistentes en un área, los vacíos del conocimiento, la inseguridad alimentaria, el hacinamiento, los problemas higiénicos sanitarios, los problemas de acceso al agua potable, muchos de ellos aprendidos de la experiencia pasada, otros que han hecho su emergencia en esta crisis. Y bueno, atender para lograr un enfoque integrado tanto las dimensiones sociocultural, económico, productiva, ambiental y física como las escalas donde lo local se ha focalizado, lo local, lo municipal, lo territorial, como un espacio de acción que garantice el éxito en el manejo. Y bueno, protagonistas en el enfrentamiento de la COVID ha sido la mascarilla, nasobuco, barbijo, las vacunas. Yo estoy vacunada, por ejemplo, con Abdala, y el lavado de las manos. También ha sido protagonistas en el enfrentamiento de la COVID, todo el personal médico, paramédico, sanitario, el personal también voluntario que ha trabajado en el manejo de esta enorme crisis y que merecen todo el respeto y todo nuestro reconocimiento, a veces dejando de ver a su familia, a veces exponiéndose ellos mismos. Eso es loable. Entonces, también hemos aprendido que hay un uso irresponsable de mascarillas y guantes y nuestras playas, nuestros ríos. Creo que nosotros no acabamos de aprender que no podemos llenar de nuestros desperdicios, de nuestros residuos, los ecosistemas que nos sirven además para desarrollarnos, que nos dan bienes y servicios. Creo que hasta que no aprendamos a cuidar nuestros ecosistemas y nuestros recursos, no vamos a dejar de tener episodios críticos en nuestra vida. Y bueno,
hemos aprendido del pasado. Las cuestiones ambientales están ligadas a la emergencia de epidemias. Yo creo que ya hemos configurado la respuesta a estas dos preguntas. Nos falta mucho por aprender del pasado y las cuestiones ambientales sí están ligadas a la emergencia de las epidemias. Hipócrates, en el tercer libro de las epidemias, decía: el estado del aire y los cambios de estación engendran epidemias. Y Aristóteles planteaba que la ocurrencia de epidemias se debe a la influencia de los cuerpos celestes. Por tanto, desde tiempos remotos quedaba establecido el vínculo entre lo ambiental y la emergencia de las epidemias. Debemos aprender del pasado. En el 2021 llevamos ya más de 2 años de pandemia, el virus ha mutado, la enfermedad ha cobrado millones de vidas, existen vacunas aprobadas por la OMS y candidatos vacunales, el contexto es heterogéneo, aún se hacen esfuerzos para explicar el origen zoonótico, existe polémica alrededor de la pandemia, del virus y su diseminación. La importancia del papel de cada uno de nosotros y la responsabilidad individual también ha sido una enseñanza de la COVID. El valor de la interdisciplinaridad en el campo de la ciencia, la necesidad de estudiar la influencia de factores ambientales. Aún hay muchos vacíos del conocimiento. Debemos aprender del pasado. Hay que estar prevenidos. La historia demuestra que hay reemergencia de epidemias. Las cuestiones ambientales están ligadas a la emergencia de epidemias. La crisis que enfrenta hoy el mundo ha tenido su origen en las constantes perturbaciones ambientales, lo que se ha visto reflejado en el devenir de las preocupaciones manifestadas por la ONU en cada celebración por el Día del Medio Ambiente. Los ecosistemas degradados no pueden ofrecer servicios ecológicos que garanticen bienestar y salud, y una crisis lleva a otra. El equilibrio natural protege al hombre de los riesgos, de múltiples riesgos. Al romperse, el hombre queda expuesto a más de 1 millón de patógenos desconocidos que podrían cruzar la barrera de especie, a lo que se suma la amenaza del cambio climático, que es un impulsor de riesgo. Los problemas sanitarios siempre van a depender de la interacción de cada civilización con su entorno, que depende en esencia del carácter de la relación hombre-naturaleza. El costo de la desigualdad de los esfuerzos de inmunización alargarán la crisis epidemiológica y la permanencia del virus. La crisis sanitaria que hoy vive el mundo coexiste con una crisis social, económica, ambiental y humana, y por supuesto la vulnerabilidad tanto a nivel individual como a nivel de país es importantísimo tenerla en cuenta. Recuerden la dimensión social, que es relevante. Transgredir fronteras y alterar la vida de animales salvajes, comercializarlos, utilizarlos de forma irresponsable, nos expone a muchas enfermedades. La responsabilidad individual y las barreras oportunas de contención son factores clave en el manejo epidemiológico. Hay que estar bien informados y debemos ser resilientes. Este año emergerán nuevas preguntas para la ciencia. Habrá preguntas urgentes relacionadas directamente con el manejo hospitalario y el tratamiento de la enfermedad, así como otras no tan urgentes pero relevantes. ¿Qué habremos aprendido al final de este año y del otro? Entonces creo que mezclando arte y preocupación, ciencia, ingenio y temores, habrá que ganar conciencia y coherencia en los modos de actuar, porque hay que configurar el futuro y porque se ha estructurado una importante lección. Hay que aprender de la realidad, pero de las experiencias pasadas. Hay que integrar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático con la gestión de riesgos, específicamente la reducción de riesgos para evitar o minimizar desastres. Hay que aprender a ser resilientes, aún en los escenarios más difíciles, a gestionar responsablemente los desechos que generamos, porque si no, tendrá implicaciones en nuestra vida. Recuerden que este mundo es un todo único, continuo y tridimensional. Hay que estar bien informados para poder actuar de manera coherente. Ahora solo queda repensar el futuro con lo que hemos aprendido o desaprendido en estos 3 años o 2 años y algo, entendiendo que la solidaridad, además de las vacunas y de las mascarillas, son también solución
en tiempos de crisis. La solidaridad es una solución. Solo queda una pregunta: ¿qué huellas nos dejará esta pandemia? El nivel de desarrollo científico y tecnológico alcanzado es innegable. La importancia de la focalización territorial, la importancia de las huertas familiares, la importancia de conocer los factores de riesgo, vulnerabilidades para trazar estrategias de gestión efectiva y reconocer el alcance del ingenio humano. Recuerdo a José Martí, cubano, un cubano de altos quilates, que decía: el hombre es como un monstruo, cuando no crea, devora. Y esto es una realidad. Entonces, el alcance del ingenio humano, para bien, pero también para mal, desgraciadamente. Y los dejo con esta frase del jefe indio Seral de la tribu Squamish en 1855, cuando le respondía al presidente de los Estados Unidos y le decía que no querían vender sus tierras porque la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana, por tu valiosa presentación. No sé si te gustaría agregar algo. Si no, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, hola. Bueno, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar con ustedes en esta jornada de conciencia ambiental, que creo que son muy necesarias. Y nada, creo que no hay mucho que agregar, solo agradecerles y pasamos a las preguntas, si te parece bien. Ok, vale. Por cuestiones de tiempo, ya que hoy igual se hará la última ponencia, daremos solamente una pregunta que tengo aquí, que es: ¿qué podemos hacer para ayudar al ambiente ahora que se crean muchos desechos relacionados a medidas sanitarias por el COVID-19? Bueno, creo que, como yo decía, hay que atender el ingenio humano. Hay muchas soluciones. Mira, una de las soluciones más generalizadas en países con recursos limitados o en vías de desarrollo es la construcción de estas mascarillas no desechables. Es decir, aquellas que hacen las abuelas, que hacen las madres, que también se han convertido en negocios familiares, venta de estas mascarillas, que con la higiene adecuada se pueden reutilizar, no así las que son desechables. Creo que eso puede ser. La otra es tener estrategias efectivas tanto de gestión de esos residuos como de su reciclaje. Pero por supuesto que hay que tener una actitud responsable en este sentido, porque además cuando muchas personas que están contaminadas con el virus están tirando esas mascarillas a los ecosistemas acuáticos, y el virus puede sobrevivir en esos ambientes. Por tanto, no estamos cerrando ciclo, al contrario, estamos abriendo una nueva puerta. ¿Ya? Entonces podemos contribuir incluso a alargar esta odisea que vivimos. Ok, sí. La verdad sí es bastante complicado eso, sí. A veces no nos damos cuenta de cuánto estamos con nuestras acciones, de cómo estamos afectando, ¿no?, al planeta y pues en general a todos, como decías tú en tu presentación. Y bueno, con esta última pregunta, vamos a terminar esta sesión, pero muchísimas gracias nuevamente a nuestra ponente del día, Liliana, por compartirnos tus experiencias, con tus conocimientos, por tu presentación. Sin duda ha sido un cambio que podemos crear, nuevos aprendizajes y, y bueno, le haremos llegar un reconocimiento por su increíble participación en la Jornada por el Ambiente. No sé si te gustaría añadir algo. Aquí tenemos tu reconocimiento. Muchas gracias, Alison. Y además los felicito nuevamente por esta iniciativa. Creo que si muchas personas
hicieran esto. Creo que la generación de ustedes está comprometida con el ambiente porque son los nuevos líderes temporales y creo que son ustedes los que tienen que ocupar, como decimos nosotros, coger la batuta y empezar a desarrollar nuevas acciones de sensibilización. Así que los felicito y además agradezco otra vez por dejarme participar. No, muchas gracias a ti por tu presentación. Y sí, esta generación creo yo que cada vez nos estamos volviendo más conscientes de lo que está pasando y estamos tomando más acción. Antes puede que no sea como ignorante, pero no era tan importante como ahora lo estamos viendo. Entonces, pues, por eso justo estamos haciendo estas conferencias. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por parte por parte de nuestra institución y por su participación. Y para nuestro público del día de hoy, antes que se vaya, en las pantallas les dejamos la agenda completa que pasó, pero pues aquí están. Estas fueron las ponencias que hicimos. Y asimismo les dejamos una encuesta acerca de la conferencia. Entonces, a través de sus opiniones, tratamos de mejorar nuestros eventos y las próximas conferencias. Entonces, es muy valioso y muy importante que la contesten para nosotros. Y toma muy poquito tiempo, entonces no se preocupen.